Laboratorios Tachibana, Oficina Shibashi. ¿Podrías acercarte un instante? No logro que el sistema de control principal reconozca esta máquina. Ya hice todo mi alcance con las aplicaciones. Y no hay caso. Ya no puedo usar esta máquina vieja. Pero me acostumbré a este aparato. No tengo interés suficiente para comenzar con una nueva nave. No a mi edad. Aunque si yo fuera joven como tú... Ese puente de ahí... Intente quitarle este puente y ese que está ahí. Perdón, pero tú podrías hacerlo, pequeña. Bien. ¿Autorizado como caballero? Eres miembro, ¿verdad, Rey? Yo no sabía. ¡Qué tonto! No, espera. Por favor, escúchame. Recuerdo que estás jugando con ellos, es lo máximo. Quiero ayuda. Solo puedo recurrir aquí y dejar entrar. Solo por esta vez, Rey. Y también quiero pertenecer. Quiero ser un caballero, te lo ruego. Haré todo lo que me pidas, déjame entrar. En el Nexo no hay fronteras políticas como en el mundo real. Y esa libertad tiene su precio. Hablo de los anarquistas y de los que creen que una serie de bromas pesadas hacen una revolución. Los caballeros son diferentes. Ellos no parecen ser anarquistas ni idiotas. Los caballeros. No sé si eres absolutamente consciente del poder que llevas dentro, Rey. Deberías saber que tu presencia en el Nexo es un fenómeno en extremo sobrenatural y perturbador. Los caballeros tienen interés en ti, aunque no sabemos por qué motivo, pero están ahí vigilando. Pero no sé a qué se refiere. ¿De qué habla? Entiendo que hablaste directamente con los caballeros sin siquiera saberlo. Pero yo no lo recuerdo. El tema es que están planificando algo y seguramente querrán tu participación. Tenemos que evitarlo, cueste lo que cueste. Y necesitamos tu promesa de que podremos confiar en ti. Pero ¿quién es usted? ¿Y qué es lo que quiere? Tu secreto está a salvo conmigo. Es verdad que quieres sentir lo que él representa, ¿no? Te seguiré entonces. Espera, ¿eso es cierto? Dios está en el Nexo con su rumor. Aún no estoy listo para creerlo. Te dejas pertenecer, podré hacer de algo más no crees. Y podré creer todo lo que quieras que yo crea. ¿Debe hacer esto? ¿Has venido por mí, verdad? ¿Has venido a buscarme? Mi nombre. No tiene sentido que te diga mi nombre. Estos hombres y yo no tenemos nombres que puedan significar algo para ti. Debo preguntarte algo. Lady Iwakura, dime, ¿son tú y la Elaine del Nexo en realidad la misma persona? ¿Quién eres, Elaine? ¿Por qué pregunta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes si tus padres son tus verdaderos padres? ¿Qué? Y en cuanto a tu hermana, ¿es real? ¿Qué está preguntándome? Claro que sí, claro que... El cumpleaños de tu padre, ¿sabes cuándo es? Sí, lo sé. Sé cuándo es. O la fecha de cumpleaños de tu madre.
¿Tienes idea de cuándo se casaron tus padres? ¿Se enamoraron o fue un acuerdo? Yo no lo sé. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Nunca lo preguntaste? ¿Jamás celebraste un cumpleaños familiar que puedas recordar, ni siendo pequeña? ¿No lo recuerdas? Dímelo ya. ¿Cuándo naciste, Lane? Pero eso qué importa. ¿No tienes nada que decir, segura? Piénsalo, Lady Wakura. ¿Segura de que no tienes nada que decirme? Cierra la boca. ¿Quieres decirme quién diablos le importa esa estupidez? Estoy perdiendo el tiempo. Oh. ¿Con qué eres la Lane que está en el nexo? ¿Y qué si lo soy? Aún aquí debes ser consciente de que salvo que ocurra un milagro, la frontera entre el mundo real y el mundo del nexo se está desmoronando. ¿Y qué? Creemos que es el extremo peligroso que eso ocurra. Suena interesante. Apártense. ¿Qué quieres? Entonces eres tú. El peligro eres tú. Déjala, Carl. La niña tiene razón. Algo interesante está por ocurrir. Seremos solo espectadores. Y bueno, y aquí parece que se va el asunto por otro lado, ¿no? Unos hombres de negro misteriosos, que eso no tiene nada de raro, hay siempre harto hombre de negro en diferentes ficciones, le echan el levantón, ¿no? Tú puedes pensar que son sicarios, ¿no? A lo mejor que van a hacer algo, pero ya después cuando llega y habla con este sujeto, que no quiere decir su nombre, vemos que hay una temática mucho más compleja en todo el universo de Lane. De repente se habla de dos bandos, ¿no? Tipo Assassin's Creed, tipo Ingress, donde están peleándose algo valioso y resulta que ese objeto valioso y sagrado es la propia Lane. Entonces, ¿qué es Lane? Uno ya empieza a preguntarse en este punto quién es ella, y sobre todo aún cuando se habla de esta personalidad construida, ¿no? Que ella no recuerda su pasado. Entonces se pone interesante esta idea de conspiración, de ver cómo ella puede ser este objeto sagrado, este objeto importante, y lo que podría parecer una lucha por ella, ¿no? Entonces creo que se engrandece más la trama, a lo mejor ya especulas tú varias cosas, pero bueno, eso es lo que nos deja ver esta parte de conspiración, que sin duda todavía hace más complejo una parte que ya de por sí lo era, ¿no? Pues bien. El tema de la conspiración es algo que yo siempre he encontrado históricamente súper interesante, particularmente siglo XX, Guerra Fría, que fue la matriz cultural que parió todo lo que fue la ciencia ficción del ensayo. Pensaba, por ejemplo, en... bueno, a ustedes no les tocó verlo de pequeños, no parecen todavía. Los expedientes secretos X. ¿Qué está pasando con la cuestión de la conspiración? Durante los 80, estas generaciones están apostando por lo siguiente: que hay una conspiración, sí, por parte del gobierno en algunos casos. Ahorita sabemos que son más bien cuerpos, más bien corporativos, económicos, etc. Pero en los 80 estaba muy la idea de que si se develaba qué pasaba en la conspiración, que los gobiernos nos hubieran engañado, nos hubieran mentido, que nos hubieran manipulado para votar para un lado, llevar a cabo ciertas actividades, etc. Y si lo supiéramos, las poblaciones civiles habrían llevado a cabo revoluciones. Pasa el tiempo, tenemos la visión de las conspiraciones para principios del siglo XXI, particularmente del 2008 para acá. Digamos que son ya las visiones de la decepción. ¿Por qué? Hasta en la
del reboot que hicieron de los expedientes secretos X lo dijeron. Pues sí, resulta que el gobierno sí nos mentía. Sí, resulta que las corporaciones son dueñas del mundo. Sí, resulta que nos manipulan y ¿qué crees que pasó? Nada. O sea, ya empezamos a ver otro perfil de la conspiración, que últimamente también es en muchos sentidos, un deseo de que la cosa no esté fuera de control, que la cosa no esté en caos, que efectivamente estemos a merced de alguien que de facto tenga un plan, que esté persiguiendo a alguien, que esté actuando en consecuencia. Ahora, tanto el nombramiento como la administración de la verdad, eso también creo que es una crítica que hace el pensamiento moderno, que todavía nos sigue flotando encima, esta posibilidad de la verdad como un universal, y que últimamente se resuelve diciendo, no, sabes que hay una cuestión variable, múltiple, perspectivismo, ¿no? Sin embargo, eso no necesariamente, o sea, saberlo, no necesariamente alcanzar a verlo, sentirlo, incluso sufrirlo, llevaría al mundo a una revolución, como incluso lo plantearon los Wachowski, ¿no? Con la cuestión de Matrix. Conforme empieza a sacar a la gente de la Matrix, esto se va a armar enorme. Tampoco pasó. De hecho, la ausencia de esos quiebres sistémicos, esos quiebres ya revolucionarios, es de llamar la atención, al grado de que, cuando ustedes sepan, este grupo de Depeche Mode va a sacar un nuevo disco, gira, etc. Y algo que nos preguntan es, ¿dónde está la revolución, no? A ver, nosotros crecimos en una matriz cultural ochentosa, noventosa, donde si tuviéramos acceso a la información, si la gente supiera, si se dieran cuenta, si estuvieran conscientes, ok, tienen acceso a la información, lo están viendo, sí se dieron cuenta. En muchos casos están conscientes, pero les vale gorro y no hicimos absolutamente nada, ¿no? Lane, Ghost in the Shell, Avalon, estaban apostando a finales del 20 y principios del 21 por eso. Si tú tuvieras acceso a eso, si te dieras cuenta, ibas a organizar una revolución. La historia nos ha probado que creo que es un tema muy, muy complejo, porque además nos está enfrentando con, chale, creo que soy más concha y apático de lo que yo podría haber fantaseado, ¿no? Y creo que es como para... Tengo un rato de depresión, ¿no? Sí, bien apunta la compañera, la figura de la conspiración como retórica, incluso en la literatura, también ha fungido como un sistema para esbozar alegorías de denuncia, y puedo citar, por ejemplo, los libros de Leffen sobre los reptilianos, que no son sino manifiestos para denunciar pues, corporaciones tipo Monsanto, etcétera, ¿no? En Lane, las dos figuras de esta conspiración son los laboratorios Tachibana y los Knights. Como dice Ángel, pues siguen el hacerse de la IN, pero también la consecución del protocolo de Internet número 7 y del algoritmo que permitiría el aprovechamiento de las denominadas resonancias Schumann, como una suerte de control que les procuraría el dominio y de la economía de la red y consecuentemente el planeta y los sistemas de producción del planeta, ¿no? Sin embargo, los Knights, como bien está en la serie, son una sociedad iniciática semejante a la masonería y las sociedades herméticas, y por ende su motivo es religioso, no es como el de los Tachibana, ¿no? En los Knights lo que ellos buscan es la superación de la barrera entre la red y el mundo real, más bien disolución de lo material en lo inmaterial y la posterior reescritura de las lógicas del mundo y la realidad. Un nuevo mundo creado a partir de la desmaterialización del mundo real y su progresiva sustitución por algoritmos y simulacros de segundo orden, un proyecto ambicioso que deja al descubierto el tratamiento ontológico que la serie da a la información, como códigos y registros en constante interacción, disputándose un lugar en la red y en el mundo real, mediante operaciones de correspondencia, sincronización de un yo digital y platónico, es decir, omnipotente y material, y un yo real, limitado y terrenal, siendo la fusión de ambos la condición de la que tendría una verdad única, potente y justa, ¿no? Y por el otro lado tienen los Tachibana, pues, que son el Monsanto de las computadoras, por decirlo así, que encarnan la especulación corporativista, como bien señalaba la compañera Blanca, y pues se trata de un organismo que busca continuar el proyecto de dominación que un grupo de tecnócratas del Tecnológico de Massachusetts, así como el ejército de los Estados Unidos, implementarían desde la
desde la posguerra y a la par del proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan, ya les dije, bueno, es el proyecto que permitió la división del átomo y la consecución de la bomba atómica, ¿no? Que es el arma que les procuraría pues, cierta dominación o cierta como pues, asegurar el poder que tienen los Estados Unidos, ¿no? A nivel militar y económico. Este otro proyecto era el MEMEX, como ya lo señalaba la compañera, pues era un proyecto de aglutinamiento de textos, de hipertextos, de aglutinar todos los mejores textos de toda la humanidad, ¿no? Ambicioso. Los autores dejan al descubierto la ausencia de neutralidad en los usos de las tecnologías, muchas de ellas nacieron como implementaciones de carácter militar, como los objetivos fotográficos Nikon, que primero eran ensayados en las guerras de Irak como objetivos para volarle la cabeza a los otros, ¿no? Y bueno, así lo anuncian los innovadores, los autores, que hay que pensar qué significan estas innovaciones, ¿no? Y por qué precisamente las corporaciones sí llegan a conjurar precisamente por hacerse del control de estas innovaciones, ¿no? Sí, también retomando esta idea de religiosa entonces de los caballeros, pues Lane aparece como la salvadora, ¿no? Con esa capacidad de poder unir mentes, conciencias, voluntades y dar sentido a sus vidas. Pues algo más que no sabemos qué la ha nombrado como esta elegida. Y entonces es cuando ya sería muy interesante, les dejo de tarea, hacer una lista de todas estas películas que pues en teoría no tienen nada de religión. De hecho, los adolescentes aman estas películas y no tienen nada que ver. Sin embargo, en estas películas, el héroe o el personaje principal siempre es él o la elegida. ¿Lo han visto? Por ejemplo, Matrix, Sin Sajo, Harry Potter, El Quinto Elemento, y no voy a decir más porque hay muchísimas. Todas tienen este elemento. Entonces, es algo muy interesante que regresa y regresa de cierta manera. También, finalmente, los caballeros que son, es una relación rizomática como esta capacidad de conectar, intercambiar como neuronas mismas. Otra vez venimos a esta metáfora de que toda la red de las computadoras es como si fuese una conciencia enorme. Sin embargo, también está esta paradoja. En teoría, o bueno, lo que nos comentan muchas veces, es que el Internet nos va a separar como individuos y cada quien va a estar en su propia realidad y pues el otro ya no nos va a importar, por así decirlo. Y sin embargo, aquí los caballeros lo que hacen que es unirse, es colaborar, trabajan en grupo, conservando sin embargo su individualidad. ¿Esto qué nos recuerda? Bueno, a mí me recordó muchísimo a Anonymous. ¿Qué es Anonymous? ¿No es así? Pues digamos, es un grupo mundialmente, que se relaciona mundialmente por diferentes grupos de individuos para, poniéndose de acuerdo con otros, realizar un número de acciones o publicaciones individuales o concentradas. Entonces ahí tenemos otra vez quién es el individuo, que es el grupo. Pues Anonymous, ya como sabemos, se manifiesta en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, de la independencia de Internet, que es como se comentaba aquí, ¿no? Que ya no hay territorios, ya no hay límites. Entonces eso también plantea un problema para el Estado-Nación, ¿no es así? Y también en contra de diversas organizaciones, entre ellas Daesh, Scientology, servicios públicos, consorcio con presencia global y sociedades de derecho de autor, se van por todo, ¿no? Por todo lo que habla de algo establecido. Y bueno, en sus inicios los participantes solo actuaban en Internet, pero también han desarrollado actividades fuera de la red, lo cual otra vez nos plantea. Entonces realmente la red es un mundo, y lo, entre comillas, real es otro mundo, hay conexión, eso significa que estar en nuestro celular nos aísla o nos compromete. Todas estas preguntas surgen a partir de esto. Y asimismo, debido al anonimato, sucede que un único individuo puede producir noticias falsas e introducirlas como supuestamente auténticas del colectivo Anonymous, y ahí es cuando también se deforma la verdad o lo real, que es la verdad, que es lo real, información modificada. Y finalmente la identidad compartida, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Cómo un individuo puede ser, permanecer un individuo, pero también ser parte de otro y tomar esta identidad para sí mismo. Por ejemplo, son los tablones de imágenes, image boards, donde se les asigna la etiqueta de anónimo a los visitantes que dejan comentarios sin identificarse. Y esto me parece muy curioso, que algunas veces los usuarios de los tablones de imágenes bromean actuando como si Anonymous fuera una persona real, incluso aludiendo a ella como Anon. Entonces todo este concepto de grupo, de
relaciones también podría ser un individuo finalmente. Entonces lo uno y lo múltiple ahí también presentes. Y una frase muy interesante, que Anonymous es la primera superconciencia basada en Internet. Anonymous es un grupo en el sentido en que una bandada de aves es un grupo. ¿Por qué sabes que son un grupo? Porque viajan en la misma dirección. En un momento dado, más aves podrían unirse, irse o cambiar completamente de rumbo. Entonces también eso cuestiona la idea de que es un grupo, si es realmente una idea de jerarquía, de organización, de que todos están viendo hacia el mismo lado, o ahora que es más, por así decir, el concepto líquido, es decir, viene, se va, se modifica y sin embargo se mantiene. Entonces todos estos elementos pienso yo que forman parte de la conspiración, tanto de cómo se organiza una conspiración o de dónde proviene una conspiración. Vamos, Jeremy, con el tema número 4, por favor.